Dios les bendiga, amados. Alabamos, glorificamos, bendecimos el nombre del Señor por sus maravillas, por lo bueno que ha sido con nosotros, por sus misericordias para con cada uno de nosotros. Porque Él ha sido bueno ayer, ha sido bueno hoy y seguirá siendo bueno mañana. Por eso Él es el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestros corazones, y por eso te alabamos, Rey. Aleluya, porque tú eres el Rey sobre la creación. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y cantamos, te seguimos cantando, oh Dios, cuán grande eres tú. Te alabamos, Dios.
grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Que el Señor les bendiga, amados. La Semana Santa es precedida por el periodo de Cuaresma, un periodo dirigido a la reflexión sobre los eventos de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos olvidar el constante llamado de nuestro Señor a seguirle, siendo quizás la mejor ilustración aquella vez en que se le acercó a unos discípulos y le dijo: dejen sus redes y síganme a mí, dejen todo eso que yo los voy a hacer pescador de hombres. Imagínate, con ese mensaje les está diciendo: deja atrás tu forma de sostenerte, deja tu empleo y sígueme en esta nueva aventura. Haz las cosas como yo las hago. De igual manera, cada acto de Jesús, más que un acto, lo que busca es inspirarnos. Es un modelo a seguir. Si tú has decidido seguir a Cristo, no hay otra opción. Muchos creen que se puede seguir a Cristo de una manera en que solamente uno escoja los pasos que le gustan, mientras que deseche los otros. Y no es así. No podemos elegir solo las pisadas agradables. No debemos elegir las pisadas solamente agradables, porque las que no son tan agradables hay gran enseñanza y gran bendición. En el seguimiento de Cristo no podemos obviar la pasión. No podemos obviar toda esta Semana Santa que estamos conmemorando. No podemos obviar la cena. No podemos obviar el Getsemaní, aquel huerto en oración, en súplica. No podemos olvidar el juicio injusto. No podemos obviar la cruz, para llegar así a obtener la corona, la glorificación de nuestro Señor. Todo comienza con una cena, la cena de Pascua. Y en Lucas 22, 14 al 23 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. En la cena, ese momento en que Jesús se enfrenta a la última etapa de su obra salvífica para con la humanidad, sabiendo que lo que pasaría luego de eso implicaba enfrentarse a la tensión, a la traición, a la injusticia, al dolor, a la muerte. En nuestro seguimiento de Jesús, nosotros enfrentamos muchas etapas, temporadas, que incluso podemos prever con antelación. Otras nos llegan de repente. Lo que resalta del modelo de Jesús al enfrentar las mismas es su gran y hermoso carácter. Jesús no se dedicó a quejarse, a reprochar ni a reclamar. Él enfrentó lo que venía, reconociendo que era la voluntad del Padre, y en ferviente oración se mantuvo, sabiendo también que después de todo lo que pasaba, le esperaba una corona, una victoria. Nos impresiona de Jesús su gran compasión.
Él invita a la cena a quien lo iba a traicionar. Y ese era Judas. Ser traicionado nos hace experimentar un dolor profundo e intenso, muy peculiar. Como que nos quita las fuerzas. Es un golpe no esperado. Y los golpes inesperados son los que te noquean. Dicho golpe nos hace reaccionar con ira, con deseos de venganza. Pero Jesús, el carácter de Jesús nos enseña la misericordia y el perdón, aun cuando somos traicionados. Y es que el ser humano es tan débil, tan propenso, que cualquiera, escúchame bien, cualquiera puede fallarte. Incluso tú también le fallarás a alguien, o ya lo has hecho. Quizás ahora tú estás pensando, es que la traición que me hicieron a mí fue demasiado grande, fue demasiado profunda, fue demasiado dolorosa. Pero ese tipo de pensamiento lo hacemos nosotros desde el dolor, no desde la misericordia. Jesús miró a Judas e igual sabía que el gallo iba a cantar 3 veces antes de que Pedro lo negara, antes de que Pedro lo traicionara, antes de que Pedro lo abandonara. Y allí estaba también Pedro, cenando con el Maestro. Él le dedicó los últimos momentos a ellos. El testimonio de Jesús ante la nueva etapa, una de transición antes de llegar a la gloria, antes de alcanzar la corona, fue mantener su carácter. No centrarse en las dificultades, los dolores que le traería la transición. Se centró en mantenerse glorificando a Dios en medio de todo con un carácter de integridad y en ver en su mente lo que le esperaba después de todo eso. Un mejor futuro. Lo mismo que nos espera a nosotros. Si decidimos seguir las pisadas de Jesús en medio de cualquier situación, lo que nos espera no es la muerte. Van a ser pisadas que nos van a llevar a la glorificación, a alcanzar la corona. En el seguimiento de Jesús no podemos evadir el sufrimiento, pero igual tampoco podremos evadir su glorificación. En este camino de la corona, venimos desde la cena hasta el Getsemaní. Y quiero que me acompañen en Lucas capítulo 22, del versículo 39 al 45. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró: Padre, si quieres te pido que me quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Camino a la corona. Esta palabra en estos días no es tan atractiva como antes. Ahora escuchamos la palabra corona y tal vez llega a nosotros el temor y llega a nosotros el rechazo. Y con esos sentimientos de rechazo y temor quiero que veamos esta escena del Getsemaní, donde estaban fundidos tantos sentimientos, donde había un dolor extremo, pero donde había también un propósito de Dios por el cual tenía que estar allí. El Getsemaní, esa noche oscura, esa noche donde nadie estaba en empatía contigo. Dice la palabra que Jesús estaba en una agonía como de muerte. Su tristeza era tan profunda que pidió ayuda a sus amigos más cercanos para que le apoyaran en oración, mas sin embargo no sintió ese apoyo. Él se fue a orar. Y en ese momento hubo un proceso donde él entendía que él quería, como humano que era, salir de él. No quería pasar por este sufrimiento y por esta angustia.
Él entendía que podía pasar esta copa, pero también entendía que solo la voluntad de Dios era la perfecta para él. Por lo tanto, vemos cómo él en esa oración dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muy afín con lo que él ya había declarado en Juan 6:38, donde decía, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. A veces oramos donde quisiéramos que lo que está ocurriendo no nos esté pasando. Oramos para querer evitar, para no poder experimentar aquello por lo cual no nos gusta o no deseamos. Pedimos también ayuda a otros y esos otros no nos las brindan. Pero viendo aquí a Jesús y viendo lo que Él decidió, debemos emularlo y debemos seguirlo porque es lo mejor para nosotros. Él dijo que era mejor obedecer a Dios, que aunque Él iba a sufrir y aunque esa copa podía ser insoportable y de gran sufrimiento, Él iba a decidir hacer la voluntad de Dios. Le dio un consejo a Pedro, le dijo que orara, que velara para que pudiera enfrentar lo que venía por delante, las dificultades que tendría. Le advirtió que no se durmiera, sino que se mantuviera en comunión, porque necesitaba la ayuda divina. ¿Y saben por qué? Como bien lo dijo también en la versión de Marcos 14:38, de donde nos dice, ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Así que el Getsemaní es necesario, es parte de la ruta de la corona. El Getsemaní, la noche oscura, la noche que está con la decisión más difícil que tú puedas tomar, es necesario para que te pulas. Es necesario para que puedas entender cuál es el propósito que Dios tiene. El Getsemaní es necesario para que nosotros no perdamos de vista cuál es el propósito que Dios tiene y saber que lo valioso cuesta. El Getsemaní, el Señor pule tu vida. En el Getsemaní, Dios decide hacer la voluntad del Padre y por eso yo te digo que tú hoy también decidas como Jesús. Decides seguirle, decide lo que Él hizo. Sé obediente al Padre, porque hay algo más. El camino de la corona no se queda en Getsemaní. Del Getsemaní al juicio. Y es que después de esta decisión que tuvo que tomar Jesús, hubo un juicio. Y me gustaría que consideráramos Lucas 23, del 13 al 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de quien le acuséis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Le habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Él les dijo por tercera vez, ¿por qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Me gustaría comenzar explicándole o contándoles la historia que conozco de una niña que fue acusada injustamente.
más o menos como a la edad de 6 años, en la clase, en la escuelita con la maestra. Esta maestra está dando la clase y de pronto la interrumpen a la puerta y tiene que salir maestra un momento. Los niños empiezan a hacer algarabía y cuando la maestra regresa a la sala escolar, acusa a esta niña de haber sido la que alborotó a todos los niños. Y dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál va a ser tu castigo? Te tendrás que arrodillar en arroz. Esto hace mucho tiempo atrás. Conocí esta historia y me pareció interesante escuchar en labios de una mujer adulta contar esto con lágrimas en los ojos como si reviviera la experiencia. La realidad es que no se llegó a arrodillar en arroz porque se fue corriendo del salón, llorando porque sintió que injustamente le estaban acusando de algo que ella entendía no había hecho. Perdió su semestre escolar completo. Cada vez que llego a la historia de Jesús y me acuerdo de la historia de esta niña, puedo sentir o quizás entender lo que Jesús sintió. ¿Qué pudo haber pasado por la mente y por el corazón de esta niña? Vergüenza, tristeza, ira, amargura. Pueden pasar los años y todavía esta mujer lo cuenta como si la experiencia hubiese pasado ahora mismo. Y es porque sintió que alguien por menosprecio le juzgó mal, le avergonzó. Y algo similar pasó a nuestro Señor Jesús. Su intención al encarnarse fue restaurar la humanidad. Sin embargo, ahí estaba, siendo acusado, no solo por una persona, no. Todos los líderes religiosos confabularon para entregarlo, para levantar falsedades sobre su persona. A su vez, es increíble. Los mismos juzgadores declaran, ningún delito de muerte hemos hallado en este hombre. ¡Wow! Es increíble. Es como en una clara debilidad de carácter, como obviando los hechos y queriendo congraciarse con las turbas alocadas, deciden satisfacer al pueblo sin importar las consecuencias de cómo terminaría Jesús en la muerte. ¿Qué pudo haber sentido Jesús? ¿Qué pudo haber pasado por su mente? ¿Cómo es posible esto? Es posible que lo más recóndito del corazón de Jesús, él tuviera la idea de que cuando compararan con Barrabás quién había hecho daño, quién no, iban a decidir liberarle a él y dar muerte a Barrabás. Pero todos conocemos la historia. Deciden por Barrabás. Traición, decepción, humillación, injusticia, rechazo. Barrabás sí había cometido crímenes contra el Estado. Él sí había asesinado. ¿Cómo es que él sale bien y Jesús no? ¡Wow! Y esta es una pregunta común que nos podemos hacer. ¿Por qué los injustos prosperan y yo no? Es una pregunta que puede ir carcomiendo nuestro corazón al punto que si la dejamos, daña nuestro carácter. Pero una vez más, en medio de la injusticia, Jesús nos muestra su carácter para que sigamos sus pisadas. Y es exactamente lo que Dios espera de nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Es el reto que se nos presenta en medio de la crisis que estamos atravesando. Estar quietos y confiar en la soberanía de Dios. Confiar en que, amados, esto va a acabar, que vamos a volver a la normalidad y mientras tanto sigamos el ejemplo, emulemos, imitemos a nuestro Jesús. Porque en última instancia, Jesús pudo haber cambiado la historia, pudo haber dicho, hasta aquí llevamos, invoca a sus ángeles y cambia la escena, pero no fue eso. No hizo así el maestro y tampoco cambió el cuadro. Se mantuvo callado, dice la historia. Se mantuvo quieto, aceptó la soberanía de Dios y es el reto, la invitación que nos está haciendo el Señor en estos días. Amados, porque es mejor esperar la salvación que viene de la mano de Dios, que provoca nuestra propia exaltación. Nos conviene seguir a Jesús en medio de la humillación, porque en última instancia, la ruta de su caminar
La ruta de aquel que sigue los pasos del Maestro, la ruta de aquel que va camino a la corona, es terminar siempre en la exaltación y la glorificación, iglesia. La historia de Jesús no termina en la injusticia, no termina en la humillación, tampoco la nuestra. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que te invitamos a que sigas las pisadas de Jesús, camino a la corona. Esto no termina aquí, amados hermanos. Dios te bendiga. Mateo 27:54 lee de la siguiente manera: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. En una semana como esta, vemos cómo muchos símbolos y emblemas representativos surgen en medio de toda la situación que vivimos. Consideremos por un momento el símbolo de la cruz y lo que significa para cada uno de nosotros. Es considerado como emblema de Jesús, el Hijo de Dios, dando su vida por nosotros. Es el símbolo universal del cristianismo y es reconocido por muchos en todos los lugares del mundo. Pero ¿qué es para nosotros la cruz? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida el símbolo de la cruz? Todas estas preguntas deben tener respuesta en nuestros corazones en un día como este. Es interesante en el verso que compartimos que no fue hasta que Jesús expira que el centurión reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Pero consideremos que lo que debe significar o implicar para cada uno de nosotros un emblema como este. Es un símbolo que nos recuerda a Jesús, el Hijo de Dios, y su impacto en el mundo. Durante este tiempo de Semana Santa, para algunos, esto es motivo de dolor y de sufrimiento y hasta tristeza. No me malentienda. Lo que hizo Jesús por nosotros, nadie lo ha hecho ni lo hizo antes. Pagó un precio muy alto para redimirnos del pecado, porque nos estaba arropando de una manera tal que no había otra solución y Dios establece un plan. Pero es interesante que en un día como este recordamos su pasión y su muerte. Y esto en cierta medida nos compunge, nos hace sentir culpables porque no merecíamos que Dios hiciera el sacrificio de Jesús por nosotros. Pero el amor de Dios fue tal que hizo lo incomprensible para nosotros y por nosotros. Pero ver la cruz nos trae una cantidad de emociones y realidades que abarcan toda la vida. Vemos la finalidad del ministerio de Jesús al morir en la cruz del Calvario. Pero esto era parte de un plan trazado por Dios para su Hijo y para nosotros. Iba en camino en búsqueda de una corona. Fue una decisión difícil de tomar. No olvidemos la parte humana de Jesús y sus tribulaciones en el Getsemaní. La cruz es señal de acceso que tenemos a Dios a través del sacrificio de Jesús. Al Jesús llegar a la cruz y morir en ella, nos dio acceso directo al Padre. Podemos hablar con el Padre en tranquilidad y accesibilidad total, algo que no teníamos antes. La cruz llevó a Jesús a la muerte, pero no una muerte permanente y sin sentido. Derrotó la muerte, venció el pecado y nos salvó del castigo eterno al cual nos dirigíamos. Los significados de la cruz para nosotros son muchísimos. Hoy la cruz para nosotros es símbolo de victoria, esperanza y amor de Dios. En medio de este tiempo tenemos una oportunidad única de reconocerlo. Que Dios ha cuidado de nosotros desde el principio. Que Jesús puso en la brecha de la historia
y cambió todo para nosotros, hoy es día de celebración, de victoria, de alegría. Hoy en medio de lo que estamos viviendo, reconocemos que al mirar esa cruz es sentido y esperanza y victoria. Victoria que tendremos de esta situación y victoria que tenemos en Cristo Jesús. Motivos suficientes para celebrar y conmemorar a nuestro Salvador, Sanador, Santificador y Rey que viene. Para nosotros la cruz es relevante. He decidido servir a Cristo. Es significado de la cruz. En medio de lo que está pasando o lo que tenga que pasar, no voy a desviarme de servirle y honrarle como Él se merece. La cruz es símbolo de que Jesucristo es mi Señor. Dios les bendiga, amados. Alabamos, glorificamos, bendecimos el nombre de nuestro Señor de una manera diferente en nuestros hogares, levantando un altar en nuestras casas, que no hay cosa más hermosa que poder sacar un rato para adorar a nuestro Señor de una manera especial. Y comenzamos dándole las gracias a nuestro Señor porque nos libertó, porque no hay cosa más hermosa que poder decirle al Señor cuánto le amamos. Y por medio de este cántico vamos a decirle al Señor, te amo. Gracias, 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 más que gracias, Cristo. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi redentor. Gracias,
Dios, porque has sido nuestro Redentor. Te damos más que gracias por el sacrificio hermoso que hiciste por nosotros en la cruz. Y te damos gracias porque venciste la muerte. Venciste al tercer día la muerte y ahora estás preparando lugar para cada uno de nosotros. Ahora queremos entonar una canción muy vieja, pero es muy hermosa, porque Él resucitó, porque Él está vivo. Te alabamos, Dios. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él murió, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Que yo sé que el futuro es suyo, vacía está de más y más, solo por Él. De que un día el río con el dolor, batallaré, perder la vida, triunfante y